amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nadia. El día de hoy vamos a estudiar la lección 52 de Un Curso de Milagros. Esta lección forma parte del primer repaso y en esta lección repasaremos las lecciones 6 a 10, que son lecciones que, pues ya vimos con anterioridad. Bueno, pues vamos a comenzar con la lección número 6 que nos dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Bueno, pues esta es una lección muy importante y nos marca aquí en un enunciado algo muy válido que dice que cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Y hay un punto muy importante también en el que se nos dice que la realidad no es nunca atemorizante, porque la realidad es que tú estás descansando en los brazos amorosos de Dios. La realidad es que todo esto que tú ves como el mundo y como tu realidad es la irrealidad. En realidad el mundo es lo irreal. Todo lo que tú crees que hay en el mundo es completamente irreal. Y entonces, pues cuando has reemplazado la realidad con ilusiones que tú mismo has fabricado, es entonces cuando puedes justificar también tus enojos. Tú ves algo que no está ahí simple y sencillamente porque ves ilusiones, porque ves un mundo que no existe. Estás disgustado porque ves miedo, estás disgustado porque ves enojo, estás disgustado porque ves inseguridad, porque ves guerra, porque ves muchas situaciones que en realidad no existen. Y pues la lección número 7 nos dice: solo veo el pasado, solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno el mundo que veo. A eso es a lo que yo le llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado y por lo tanto tampoco enemigos. Y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Bueno, pues en esta lección de solo veo el pasado es muy importante porque voy a recordar que cuando miro alrededor estoy condenando automáticamente el mundo que veo. ¿Por qué? Porque me estoy basando en situaciones que yo ya viví. Y al basarme en esas situaciones que yo ya viví, pues estoy condenando al mundo porque estoy juzgando en base a situaciones pasadas. ¿Sí? Y a eso es a lo que yo le llamo ver. Cuando dentro de mi realidad, que yo creo que es esta, creo que veo, entre comillas, veo un mundo que es completamente irreal, pero aparte voy generando mi realidad en ese mundo en base a situaciones que yo ya viví en el pasado. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolas así en mis enemigos. Solamente veo el pasado en esa silla, en esa mesa, en esa persona o en esa situación y no me doy la oportunidad de vivir el momento presente, no me doy la oportunidad de vivir ese instante y ese encuentro con esa persona o con esa cosa como si fuera la primera vez, sino que me baso en experiencias pasadas para reinterpretar. Y entonces si veo a una persona con la que tuve un problema en una situación pasada, pues en cuanto mi mente la procesa, me recuerda el problema que yo tuve con esa persona y entonces reacciono en base a ese problema que tuve con esa persona y no al presente. Bueno, pues la siguiente lección nos dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado.
¿Qué es lo que puedo ver entonces tal como es? Permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree mi mente. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Bueno, pues si yo solamente veo el pasado, si yo solamente reacciono en base a lo que yo he vivido en el pasado, pues desde luego que doy origen a esta lección que dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Por qué? Porque yo solamente reacciono en base a lo que ya pasó, porque en mi mente la única programación que hay es lo que ya pasó. No estoy permitiéndome ver la realidad. ¿Por qué? Porque mi mente es como una esponja que está totalmente empapada de pasado y no puede ver absolutamente nada de eso. Y entonces me dice: veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces tal como es? Pues, ¿qué puedo ver entonces tal como es? Pues nada, no puedo ver absolutamente nada tal y como es, porque todo lo veo en base a las programaciones y reprogramaciones que he tenido a lo largo de toda mi historia, pero solamente estoy viendo el pasado y mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. La siguiente lección nos dice: no veo nada tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección sencillamente es entre ver o no ver. Lo que he elegido me ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Bueno, pues si mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, entonces no veo nada tal como es ahora, lógicamente, obviamente. Y si no veo nada tal como es ahora, sino como lo he visto siempre en el pasado, pues entonces no estoy viendo absolutamente nada. Soy como una mente en total estática que solamente está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos patrones sin un fin. Y bueno, pues ¿qué me dice la lección número 10? Mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. ¿No sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Bueno, pues no hay pensamientos privados. ¿Por qué no hay pensamientos privados? Porque todo, absolutamente lo que ves es una consecuencia de tus pensamientos, solamente que tú crees que tus pensamientos privados son los que están adentro del personaje que tú creaste y que crees que eres tú, pero en realidad todo lo que tú ves es una proyección de tus pensamientos. Y entonces al momento de tú estar proyectando nada más en base al pasado, pues estás proyectando un mundo sin significado. Y entonces es bien importante que te des cuenta de una cosa: los pensamientos que crees que tiene el personaje que crees que eres no significan nada, porque son tan irreales como el propio personaje que tú eres. Los únicos pensamientos que tienen un significado son los pensamientos que compartes con Dios, son los pensamientos que vienen desde tu parte sabia, desde tu parte divina. Entonces, todos esos pensamientos que tienes respecto al mundo no significan nada, porque son tan irreales como el mundo que has fabricado en sí. Bueno, pues yo te agradezco que me hayas acompañado en esta lección número 52, en este repaso de las lecciones 6 a 10. Yo te mando un abrazo de luz con mucho, mucho cariño y deseo de todo corazón que el día de hoy tú descanses en Dios. Hasta luego.